Bienvenidos a la unidad 5. En esta unidad abordaremos el tema de la gobernanza y los marcos normativos nacionales y locales. Al referirnos a un enfoque global de la gobernanza del riesgo, nos referimos a un enfoque integral que en primer lugar requiere un fuerte compromiso y capacidad institucional, con una eficiente distribución de recursos, formación de gestión y compromiso continuo por parte de los líderes del gobierno central. Es en este sentido que debe existir un mandato claro para el desarrollo de estrategias que se orienten a evitar, a reducir y a transferir los riesgos por parte del gobierno y de los actores involucrados con el propósito de buscar oportunidades que mejoren el nivel de vida, impulsen la actividad económica y aseguren la sostenibilidad fiscal. Es por ello que resulta conveniente e imperativo fomentar una nueva cultura aplicable a todos los niveles de gobierno, para adoptar la prevención de riesgos como un aspecto clave de la planificación eficaz y la comunicación focalizada, apoyado y fortalecido por mecanismos de rendición de cuentas orientados a lograr la transparencia, integridad y uso rentable de los recursos públicos. Entre las reglas globales de gobernanza podemos mencionar la preservación de los valores sociales, equilibrar los intereses de los actores involucrados y aprovechar las oportunidades para las personas de la comunidad. Para que exista una buena articulación de actores, es necesario que los gobiernos desarrollen alianzas de base amplia, que apalanquen las habilidades, los conocimientos, la energía y las capacidades flexibles en toda la sociedad, para hacer frente a los retos planteados por los riesgos críticos. Para cumplir con dicho propósito, tendrán que fomentar redes de colaboración con los sectores privados, con la academia, con los gobiernos y la sociedad civil, y también involucrar al sector voluntario y fortalecer la cooperación entre los países. La creación de una red dinámica y bien coordinada de participantes en un marco de gobernanza claro generará una responsabilidad más fuerte en apoyo de las metas comunes. En el nivel de toma de decisiones de la gestión de riesgos, resulta clave fomentar la transparencia y el compromiso con la rendición de cuentas, al incorporar buenas prácticas de gobernanza y aprender continuamente de la experiencia. La toma de decisiones relacionada con los riesgos debería estar sujeta a la transparencia y a la rendición de cuentas, y apoyarse con procesos y mecanismos de comunicación basados en evidencias, como una forma de fomentar la confianza en el gobierno mediante la buena gobernanza. Esto ayudaría a que los gobiernos, trabajando en conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tomen decisiones compensatorias documentadas por la gama completa de riesgos críticos del país y alienten el intercambio continuo de conocimientos y de lecciones aprendidas. Dentro de las áreas de capacidades relativas a la gobernanza del riesgo, podemos mencionar particularmente cuatro. La primera es la de demostrar voluntad política. ¿En qué consiste esto? Esto resulta en elevar el nivel de decisión gubernamental que maneja la reducción de riesgos de desastres, vinculándola a la planificación del desarrollo. La segunda es la de compartir el poder, que constituye en desarrollar funciones jerárquicas descentralizadas, utilizando el principio de subsidiariedad y unos niveles adecuados de delegación, incluso en el tema de presupuestos y para la sociedad civil. La tercera es la de fomentar asociaciones. Esto es la adopción de una nueva cultura de administración pública que apoye las iniciativas locales y se base en alianzas entre el gobierno y la sociedad civil. La última es la de rendir cuentas, que implica garantizar la rendición de cuentas a nivel social mediante una mejor información pública y una mayor transparencia. Como vemos en esta filmina, la articulación de políticas debe darse en todos los niveles,
a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. En ellos, la reducción de riesgos de desastres debe estar integrada como un eje transversal. Vamos a abordar en esta sección lo referente a los marcos legislativos. Cuando abordamos el tema de marcos legales y cómo estos pudieran contribuir al tema de la resiliencia, resulta evidente que hay acciones pendientes para garantizar que los peligros naturales no se transformen en desastres, particularmente mediante la reducción de riesgos y el fortalecimiento de la resiliencia de aquellos que están expuestos a los peligros o amenazas naturales. Es en este contexto que las leyes y las normativas constituyen una base para la generación de dicha resiliencia. Estos marcos se transforman entonces en esenciales para crear un entorno que permita la reducción de los riesgos que presentan los peligros naturales, evitando que surjan nuevos riesgos y haciendo que las comunidades sean más seguras. Los ejemplos de los países han demostrado que el nivel de prioridad que se otorga a la reducción de riesgos de desastres en las leyes de gestión de riesgos dependen de una serie de dimensiones, incluido el contexto del riesgo y la gobernanza reinante, el nivel de comprensión de la reducción de riesgos de desastres y las necesidades y vacíos del país en materia de gestión de riesgos de desastres. Por lo tanto, los legisladores y administradores deben basar su decisión sobre el tipo de ley de gestión de riesgos que adoptarán en un análisis de tipo exhaustivo del contexto y las necesidades de gestión de riesgos de desastres nacionales, así como en las capacidades y recursos disponibles para implementar estas disposiciones legales. Podemos enunciar 4 temas fundamentales cuando hablamos de responsabilidad y rendición de cuentas respecto a la reducción de riesgos de desastres. En primer lugar, los mandatos legales para divulgación de información transparente y supervisión parlamentaria. En segundo lugar, el uso de sanciones administrativas, incluidos los procedimientos gubernamentales internos y acceso a tribunales administrativos. En tercer lugar, la responsabilidad jurídica de las autoridades y organismos gubernamentales, especialmente con respecto a la planificación del desarrollo y a la reducción de los riesgos implícitos. Por último, la responsabilidad legal de los individuos y empresas privadas, particularmente con respecto al cumplimiento de los reglamentos de seguridad en edificación y construcción. Respecto a la relación entre la reducción de riesgos de desastres y los códigos de construcción y uso del suelo, es necesario revisar las leyes sobre edificación, construcción y planificación espacial para garantizar que cubran todo el territorio, que se actualicen regularmente según las normas más recientes en materia de amenazas naturales y que otorguen prioridad adecuada a las escuelas, a los hospitales y a otros edificios públicos, así como también a grandes urbanizaciones comerciales donde se congregan muchas personas. Asimismo, aumentar la coordinación intersectorial entre los reglamentos de edificación, construcción y planificación espacial, por una parte, y las iniciativas de reducción de riesgo conforme a las leyes de gestión de riesgos de desastres, por la otra. Otro factor clave es el de promoción de reglamentos de seguridad en el ambiente de la construcción como pilar clave de un enfoque de reducción de riesgo homogéneo y coherente a nivel de sociedad, con el fin de reducir los riesgos subyacentes e impedir la creación de nuevos riesgos a partir de los peligros naturales debido a la naturaleza de la construcción y la urbanización. También aumentar la capacidad técnica y los recursos locales para hacer cumplir los reglamentos de construcción y planificación espacial. Por último, utilizar sanciones penales donde estén disponibles que lleven a urbanizaciones inseguras que puedan aumentar los niveles de riesgo,
e introducir tales sanciones en los casos donde no las hay. Entre las medidas que pueden tomarse para demostrar la importancia de la reducción de riesgos de desastres en los marcos legislativos o leyes de la gestión de riesgos, es la de brindarle una prioridad lo suficientemente alta a la reducción de riesgos de desastres en los objetivos de la ley y en los mandatos institucionales que la establecen. De igual manera, poner énfasis en un enfoque homogéneo y coherente a nivel de sociedad, que ayude a mejorar la comprensión de la reducción de riesgo entre los administradores, profesionales y público en general. Asimismo, otorgar jurisdicción a una entidad central que tenga la capacidad de ofrecer liderazgo nacional en reducción de riesgo de desastres. Garantizar que la Ley de Gestión de Riesgos de Desastres sirva de legislación general para otras leyes que regulen los riesgos de desastres mediante la creación de mecanismos de coordinación multisectorial, particularmente con leyes e instituciones que tengan jurisdicción sobre la planificación del desarrollo a nivel tanto local como nacional, con el fin de apoyar la integración de la reducción de riesgo en los procesos de desarrollo. Por último, contemplar mecanismos para revisar la implementación de la Ley de Gestión de Riesgos de Desastre, asumiendo un enfoque de mejoramiento permanente de los marcos legislativos a fin de asegurar que se adapten a las necesidades emergentes de la reducción de riesgos de desastres. En esta sección abordaremos lo relativo al cumplimiento y gobernanza, como también los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de riesgos de desastres. Aquí tenemos la definición de marco normativo de la gobernanza de reducción de riesgos de desastres, entendida como el conjunto de las normas constitucionales, legales y reglamentarias relativas a la gobernanza de la reducción de riesgos de desastres, vigente en un Estado, así como de los tratados e instrumentos internacionales, regionales o bilaterales ratificados por el mismo. Si pasamos a los temas claves de la gestión de riesgo, resulta fundamental el nivel de prioridad otorgado a la reducción de riesgos de desastres en las leyes de gestión de riesgos de desastres y en las estructuras y mandatos institucionales vigentes, incluida la asignación de recursos y las instituciones locales. También el tipo y nivel de integración de la reducción de riesgos en los reglamentos para peligros específicos, como los incendios, las inundaciones o los terremotos. Las disposiciones sobre sistemas de alerta temprana en las leyes de gestión de riesgo y la inclusión de la educación escolar y comunitaria y la sensibilización pública sobre la reducción de riesgos de desastres en los marcos legislativos. Por otra parte, otro de los temas claves es la mención específica de la reducción de riesgo en entornos urbanos, en los marcos legislativos, incluyendo códigos de construcción, planificación del uso del suelo, tenencia de la tierra y asentamientos informales, y la mención específica de la reducción de riesgo en entornos rurales en los marcos legislativos, incluidas las referencias a la agricultura y la cobertura de desastres de evolución lenta, la gestión medioambiental y los efectos del cambio climático. La inclusión de derechos, la rendición de cuentas, responsabilidades y obligaciones con respecto a la reducción de riesgo en los marcos legislativos. Por último, cabe destacar las disposiciones sobre la distribución de los riesgos y los seguros en los marcos legislativos y la referencia en las leyes de gestión de riesgo a la participación comunitaria y de la sociedad civil, incluidas las sociedades nacionales como auxiliares del gobierno en la asistencia humanitaria. En esta sección abordaremos lo referente a la comunicación institucional, tanto desde la perspectiva de la organización como desde la perspectiva de las personas. Examinaremos primero la comunicación desde la perspectiva de la organización. Cuando hablamos de comunicación desde la perspectiva de la organización, la entendemos como el proceso de transmitir ideas e información acerca de una iniciativa y o asunto de interés de la comunidad. Es importante mencionar
que no solamente se refiere a darle publicidad o a promocionar un programa, sino a comunicar la verdadera índole de una organización y los asuntos que trata. Si la organización desea alcanzar sus objetivos, debe hacer llegar el mensaje a la población meta y más allá. Cuando pensamos y diseñamos un plan de comunicación, debemos tener en cuenta las siguientes preguntas. En primer lugar, es la pregunta de ¿por qué se desea comunicar con la comunidad? Es decir, ¿cuál es el propósito de esta comunicación? En segundo lugar, ¿a quién se desea comunicárselo? Es decir, ¿quién es el público? En tercer lugar, ¿qué es lo que se desea comunicar? Es decir, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el mensaje? En cuarto lugar, ¿cómo se desea comunicarlo? Es decir, ¿qué canales de comunicación se van a utilizar para este propósito? Por último, ¿a quién se debe contactar y qué debe hacerse para utilizar estos canales? Es decir, ¿cómo se transmitirá en realidad el mensaje? Todas estas preguntas son fundamentales a la hora de construir un plan de comunicación. Identificamos ya los principales elementos de un plan de comunicación. Ahora nos toca ver cómo desarrollar un plan de comunicación. Con este fin debemos identificar el propósito, el público, el diseño del mensaje y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Por otra parte, debemos tener un plan de contingencia, es decir, cómo abordaremos los desafíos y las emergencias. Asimismo, ¿cuál será la estrategia de divulgación, evaluación y ajuste del plan de comunicación? Ahora estamos en condiciones de observar la comunicación desde la perspectiva de las personas. Comenzamos con la definición de asertividad en la comunicación. Observamos aquí que la comunicación objetiva es una característica fundamental de la conducta de tipo asertiva. También lo son la defensa de intereses y objetivos, pero siempre respetando el derecho de los otros. Entre las principales características de una persona asertiva se encuentra el de la libertad, expresándose con altos niveles de la misma en sus diferentes manifestaciones, para expresar lo que es, lo que piensa, lo que siente y quiere, sin lastimar a los demás, es decir, que tiene un comportamiento empático. Por otra parte, una persona asertiva debe ser capaz de comunicarse con facilidad y libertad con cualquier persona, sea ésta extraña o conocida, y su comunicación se caracteriza por ser directa, abierta, franca y adecuada. Se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos. Evita los dos extremos, por un lado la represión y por el otro la represión agresiva o destructiva. En todas sus acciones y en manifestaciones se respeta a sí misma y acepta sus limitaciones. Tiene siempre su propio valor y desarrolla su autoestima, es decir, se aprecia y se valora a sí misma, tal como es. Con esta unidad, damos por concluido nuestro curso sobre gobernanza y reducción de riesgos de desastres. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los mejores deseos en sus futuros emprendimientos académicos.